doña Lisbeth Barrantes. Ella es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, CONAPDIS, quien nos acompaña esta noche para hablar sobre la conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad para llegar a su audiencia y a las 450.000 personas con discapacidad que hoy están conmemorando. Un 10% de la población. Un 10% de la población de nuestro país tiene alguna discapacidad y nosotros siempre agregamos a esas familias que viven con esa persona con discapacidad y entonces hablamos de que tenemos que llegar a 1.450.000 personas. Doña Lisbeth, es imposible no iniciar a hablar. Recuerdo hace unos días que la ARECEP, por ejemplo, quitó un permiso a las microbuses amarillas por personas adultas mayores. Sin embargo, no solo las personas adultos mayores viven discriminación en servicios públicos, como las personas con discapacidad, con problemas visuales, de oído o también de discapacidad para caminar. Entonces, comentarnos un poquito ese trabajo que se ha venido haciendo después de la ley 7600 que obliga a las instituciones, empresas, servicios públicos a darle esas posibilidades a las personas con discapacidad. Precisamente el 29 de mayo se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad como un recordatorio precisamente que hace 22 años fue que se promulgó la ley 7600 y aún tenemos deudas muy grandes pendientes con precisamente las responsabilidades que se le señaló a las instituciones públicas, a las empresas privadas que brindan servicios públicos y a la sociedad en general. Y una de las precisamente que es transversal es el derecho a la libre circulación que pueden tener las personas con discapacidad, donde bien como lo señala en las modalidades, por ejemplo, autobuses o taxis, vemos muchas veces restringido ese derecho. Y recordar que el derecho al acceso al transporte público es la oportunidad que les da a las personas con discapacidad para accesar a otros derechos, ya sea para ir a la escuela, en el campo educativo, para accesar a citas médicas, para hacer gestiones, para la parte laboral, es fundamental. Y precisamente aún todavía encontramos muchísimas barreras para que las personas con discapacidad puedan accesar a un bus. Pero la barrera más importante que encontramos aún todavía es la barrera precisamente de todo lo que tiene que ver con mitos, creencias y valores, o sea, la actitud. La barrera de la actitud que a veces la encontramos en los señores choferes de los autobuses que no quieren bajar una rampa o de mismas personas que viajan en el autobús que no logran establecer los tiempos de espera para que la rampa se pueda desplazar. Esa que es la actitud, es el reto mayor que tenemos en este momento de cómo hacer ese cambio cultural que necesita este país para aceptar la diversidad de poblaciones que habitamos en nuestro país, donde todos y todas debemos caber. Yo escuchaba hace ya algún tiempo a una asociación de personas con discapacidad motora, creo que es la asociación Morfo en Pérez Celedón, ¿verdad? Que ellos hablan de que quien vive con una discapacidad es la sociedad costarricense, ¿verdad? Que no se termina de adaptar para que esta sociedad sea para todos y todas, ¿verdad? Y el tema del trabajo con los gobiernos locales también es algo muy fuerte en esto, ¿verdad? Porque son quienes tienen el desarrollo de las ciudades, de las comunidades, de los pueblos a donde viven las personas con discapacidad para hacerle accesible el día a día, la acera, la entrada a los edificios públicos, los pasos peatonales sonoros. Hay una cantidad impresionante de cosas que como sociedad no hemos resuelto y que podríamos verlas como básicas, ¿verdad? Ese ha sido un eje fundamental desde CONAPDIS, trabajar con las comisiones municipales de accesibilidad. Toda municipalidad debe tenerla y debe estar liderada por síndicos y municipios y por personas con discapacidad, precisamente porque es en el espacio local, cerca de la gente, donde vamos a encontrar esas barreras y es precisamente ahí donde debemos resolverlas. Resolver lo que es la accesibilidad física, que es muy importante, en asocio el gobierno local con el Ministerio de Salud para otorgar los permisos, por ejemplo, de construcción
de las nuevas edificaciones, pero también para reconstruir y adaptar lo que ya en ese espacio local tenemos, porque esa es una de las principales barreras. Y precisamente, como usted lo señala, la definición de discapacidad es precisamente eso, es cómo vemos a una persona que puede tener una deficiencia, ya sea por no poder ver, escuchar, pero es cuando entra en relación con ese entorno que le pone barreras para su desarrollo, es cuando surge la discapacidad. La discapacidad no la tiene la persona, es el entorno. Cuando entra esa persona en relación con ese entorno, es cuando surge la discapacidad. Entonces es ahí precisamente donde tenemos que trabajar. Doña Lisbeth, no solo hablamos también del acceso de tránsito, también el acceso a la información. En la parte inferior de nuestra pantalla vemos a nuestro compañero haciendo el lenguaje del ESCO para las personas con discapacidad auditiva. Entonces, este acceso también se ha visto limitado. ¿Hay alguna resistencia por parte de las empresas privadas de dar ese acceso a estas poblaciones que necesitan de esa ayuda para poder considerarse iguales? Porque lo son, pero a veces les restan derechos. Precisamente en los medios de comunicación, donde vemos también una restricción precisamente a la información con el intérprete del ESCO. Un trabajo que hemos venido haciendo también de cerca es con la entrada de la televisión digital, que va a pasar precisamente con las personas ciegas, que requieren de audiodescripción de las escenas. Los cines también requerimos precisamente porque las personas con discapacidad tienen derecho también a esos espacios de recreación y encontramos limitados. Y es muchas veces las empresas privadas las que limitan, a veces por cuestiones de costos, precisamente ese acceso a un derecho fundamental. En la ley que crea el Consejo Nacional de Discapacidad, ahora denominado CONAPDI, si dejamos atrás el Consejo Nacional de Rehabilitación, otorga una nueva medida que se llama criterio vinculante, que ya entran medidas más fuertes para aquellas empresas o instituciones públicas que incumplan con ese derecho fundamental como es la información y la comunicación. Y lo vimos en el pasado proceso electoral, cuánto se limitó a las personas con discapacidad la información para que ejercieran su voto de manera informada, precisamente por no tener el acceso, por ejemplo, a la lengua de señas o a la autodescripción para las personas ciegas. El Consejo escribe una carta al presidente Carlos Alvarado solicitándole política pública no inclusiva, ¿verdad? No excluyente, porque lastimosamente se han hecho acciones, ¿verdad?, que podrían de entrada verse como positivas, pero que en realidad lo que hacen son excluyentes. Ponían el ejemplo de, digamos, la creación de espacios de aprendizaje para personas con algún tipo de discapacidad, pero excluidas del resto de personas, ¿verdad? O sea, una clase especial para personas no videntes, digamos, y cómo se debe trabajar en políticas inclusivas donde todos y todas compartamos los mismos espacios porque tenemos los mismos derechos. Precisamente el hecho de una educación inclusiva, que ha sido un trabajo fundamental y que lo podemos señalar como uno de los logros de este país, pero que aún tenemos una deuda pendiente, pero sí es en una de las áreas donde más hemos avanzado por una educación inclusiva. Encontramos a veces mucha resistencia de docentes, de directores, precisamente para desarrollar, pero en otras áreas encontramos mucha apertura precisamente para desarrollar procesos de educación inclusiva. Hoy lo que hacemos es un pedido para que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, en todas las áreas que contempla ese Plan Nacional de Desarrollo, se contemplen las necesidades de las personas con discapacidad, porque generalmente encontramos en los planes nacionales de desarrollo, por ejemplo en el actual, únicamente transferencias económicas para las personas con discapacidad que están en situación de pobreza, que eso es importante porque las personas con discapacidad, al no tener acceso a la educación, no tienen acceso al empleo y caen en pobreza. Y el índice de las familias en condición de pobreza es de 33,5, mientras en la población general es de un 18%, esto aumenta en la pobreza. Pero no queremos verlo solo en ese sector, queremos ver las necesidades de las personas con discapacidad en ciencia y tecnología. ¿Cuál es el uso y la apropiación
de la tecnología que sirva para la autonomía personal de las personas con discapacidad. Queremos ver acciones estratégicas en el sector trabajo, en el sector cultura y recreación, en deporte, en política pública transversal. Exactamente, transversal pero sin invisibilizar, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen, es que va a ser transversal pero se invisibiliza. Entonces hoy las personas con discapacidad le han hecho un pedido al gobierno que quieren frente a esta nueva administración verlo plasmado en ese plan de desarrollo con acciones estratégicas, generando política pública inclusiva y no ya más segregación de esas necesidades. Doña Lisbeth, usted nos hablaba al inicio que son 20 años desde la creación de la ley. Han pasado muchos gobiernos y mucha agua debajo del puente, como se dice. ¿Cuál cree usted que ha sido el avance en esta materia? Usted decía que hay muchos pendientes en materia de trabajo y todo, pero ¿qué avances ha habido o nos hemos quedado estancados después de poner el intérprete en lesco, de poner las situaciones en los buses para que las personas puedan, las rampas para que las personas puedan ingresar? Entonces, ¿ha habido un estancamiento o de verdad ha habido avances importantes en estos 20 años? Yo creo que sería injusto decir que no han habido avances. Claro, 20 años y ver la mirada hoy día, hay avances importantes, como lo señalaba anteriormente, en educación vemos avances importantes, el que los autobuses tengan las rampas es un avance importante y que ya está determinado y que todos la tienen que tener, pero siempre encontramos pendientes en materia, por ejemplo, de empleo, es una gran deuda que tiene la población, de miras a que esa sea la posibilidad o la ventana muchas veces para desarrollarse como personas, pero también para salir de las condiciones de pobreza. En ciencia y tecnología tenemos una deuda importante, la caja tiene una deuda importante con la provisión de todo lo que son las ayudas técnicas, sillas de ruedas, hay una gran deuda en ese. Entonces, cuando miramos esa balanza entre lo que hemos avanzado, todavía la aguja no se ha movido lo suficiente a favor de la población con discapacidad. No podemos negar, como decía anteriormente, esos avances, pero todavía tenemos una gran deuda con la población con discapacidad que tenemos que seguir trabajando y construyendo. Mañana, por ejemplo, tenemos un análisis también importante con las mujeres con discapacidad, porque si las mujeres enfrentamos discriminación, la multiplicidad de discriminación de las mujeres con discapacidad es otro reto que tenemos también importante que desarrollar. Entonces, en ese sentido, podemos decir que como país y cuando siempre nos comparamos con otros, vamos a ver que tenemos avances importantes, pero que aún todavía nos falta mucho para llegar al acceso a los derechos. Sí, que esa posición en lo inmediato y en lo regional nos haga cerrar los ojos a la realidad que tenemos y que tiene que ser en todo sentido. En los medios de comunicación tenemos muchísimo que trabajar, a veces solo las formas en que tenemos para decir las cosas es muy importante, no utilizar términos relativos a las personas con discapacidad como si fueran términos peyorativos o negativos. Lo ve uno todos los días y lo escucha uno todos los días en la radio y la televisión en este país. Hay que trabajar mucho también en los medios de comunicación. Por eso señalábamos en este día que celebramos el Día Nacional de las Personas con Discapacidad con un lema, vos y yo por una Costa Rica más equitativa. Y es precisamente porque desde lo individual y lo colectivo podemos hacer la diferencia, pero que pasa precisamente por una transformación cultural, una transformación de cómo modificamos la cultura con la que se ha venido abordando a la población con discapacidad desde mitos, creencias y miedos hacia esta población. María Lisbeth Barrantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Y por supuesto que nos queremos invitar. Nosotros en Costa Rica Radio tenemos un programa con el CONAVDIS que pasa los miércoles en la tarde. Para que ustedes se sintonicen 101.5 los miércoles a las 2 de la tarde, ahí estamos con el programa que tenemos con el CONAVDIS de la vida y la realidad de las personas que viven con alguna discapacidad para que lo atiendan todos los miércoles a las 2 de la tarde en 101.5 Costa Rica. Vamos a un breve espacio publicitario y ya regresamos.